En todo el mes pasado, yo estuve en una parte o la mitad en República Dominicana. Y uno de los lugares que viajé, visité, fue San Cristóbal, de donde es mi esposa. Yo iba a decir campo, pero tengo que decir ciudad porque si no tengo problemas con él. Pero recuerdo muy bien, y algo que no voy a olvidar, es que cada vez que salíamos de San Cristóbal para llegar a la capital, los que son dominicanos saben que hay que entrar a Herrera. ¿Sí o no? Le llaman esquina caliente. Y es caliente porque hay mucho tránsito. Pero hay algo interesante que, te digo, no se me va a olvidar, porque cada vez que entrábamos a ese lugar en la mañana, había un señor con un alto parlante gritando, Cristo viene. Sudado, con un alto parlante de aquí para allá, en medio de ese tráfico, gritando, Cristo viene pronto. Y yo bajaba a la ventana para escucharlo, porque cada vez que bajaba lo veía, ese hombre trigueño, flaquito, con alto parlante, gritaba, Cristo viene, y se pasaba de arriba para abajo diciendo, Cristo viene, Cristo viene. Y había momentos yo me paraba y digo, wow, yo quisiera estar ahí con él. ¿No le gustaría a usted anunciar que Cristo viene pronto? La gente pensaría que él era un fanático o cualquier cosa, pero él estaba correcto, ¿sí o no? Y él estaba gritando lo que realmente debemos gritar todos, Cristo viene muy pronto. ¿Viene Cristo pronto? Entonces hay que gritarlo, Cristo viene. ¿Me acompaña? Cristo viene. Y muy pronto. Él viene. Así que ese hombre estaba en lo correcto, ¿sí o no? Ahora, no solamente él lo gritaba, la Biblia grita que Cristo viene muy pronto. Yo quiero que lo leamos, porque esta semana eso es lo que vamos a hablar, de la venida de Cristo. Verá que Cristo viene pronto, por qué viene, cuándo viene. Todo eso lo vamos a hablar esta semana, porque en realidad tenemos que prepararnos para cuando eso ocurra. Amén. Hay mucha gente que piensa que es un cuento, una historia, y que cuando se habla del fin del mundo, eso va a ser malo, destructivo, pero no necesariamente, porque Cristo viene con la intención de salvar a todo aquel que se quiera entregar a Él. Amén. Les pregunto, ¿quisiéramos estar listos para salvarnos? Amén. Entonces solo hay que decidir entregarse a Jesucristo. Estarle. Ahora, leemos Apocalipsis 22, donde vamos a sacar las lecciones de todas estas noches. Apocalipsis ¿qué? 22. Versículo, donde fue la lectura bíblica, versículo 6. Yo quiero que hagamos un ejercicio en esta noche. Contemos cuántas veces en lo que leemos la Biblia hace lo que hacía ese hombre y reclama o dice que Cristo viene pronto. Gracias. ¿Lo contamos? ¿Lo leemos? Me digo, estas palabras son fieles y que el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder como pronto. Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda sus ropas guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que la hube oído y visto, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Para qué dice? Para adorarle. Y me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, de los que guardan las palabras del libro de esta profecía. Y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está ¿qué? Cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es puro sea ¿qué? Todavía, y el que es justo practique también que todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y el 12 entonces dice, vengo pronto. Yo quiero que usted note que cada vez que se hace la frase lo pone en signo de qué, de exclamación, porque es gritando lo que está. Jesús, yo vengo pronto. Entonces dice, y mi galardón conmigo, ¿para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para entrar o tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero los perros estarán fuera. ¿Y qué dice? Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy ¿qué?
Hasta ahora, ¿cuántas veces ha dicho o exclama la Biblia o grita la Biblia que Jesucristo viene muy pronto? ¿Lo contaron? 3 veces. Si sigue leyendo hay otra más. ¿Por qué la Biblia grita que Cristo viene muy pronto y lo hace más de una vez? Les pregunto. Porque Dios lo prometió, ¿sí o no? Jesús prometió volver. ¿Dónde lo dice? San Juan 14, versículo del 1 al 3. Lo leemos. San Juan 14, del versículo del 1 al 3. Ustedes conocen el texto muy bien, los que estudian la Biblia. San Juan, ¿qué? Versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Algunas personas le llaman a esto la gran promesa. La promesa de que Cristo viene muy pronto. Dice entonces la Biblia: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Quién está hablando? Jesucristo. ¿Qué está pidiendo Jesús? Le pregunto. Que creamos en Él. Y dice entonces: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y es que preparar lugar, vendré, que dice, otra vez. ¿Y qué hará? Tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros que también estéis. Y Jesús prometió volver. Por eso la Biblia grita: Cristo vuelve, Cristo vuelve, Cristo vuelve, porque Él prometió. Y dice: crean en mí, yo voy a volver. Hay algo interesante en ese creer en mí que a mí me llama la atención. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la Biblia enseña que Dios no miente. La Biblia enseña que Dios no miente. Números, capítulo 23. Números 23. Vayan conmigo allí. ¿Número qué? 23. Versículo 19. Dice, ¿lo tienen? Dios no es que hombre, ¿para qué qué? Para que mienta. ¿Qué más dice? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? La respuesta es ¿cuál? No, Dios no miente. Y cuando Dios promete, ¿qué hace? Cumple. ¿Usted lo cree? Si la Biblia lo dice, y yo lo creo. En el Nuevo Testamento hay algo más, otro texto interesante, en cuanto a que Dios cuando promete no falla. Dios cuando promete no falla. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Versículos 13 en adelante. ¿Lo tienen? Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿juró por quién? Por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré como grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó, ¿qué dice? Cumplió Dios totalmente, porque Dios cuando promete, ¿qué dice la Biblia? Cumple. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda ¿qué? Controversia es el juramento. ¿Para qué? Confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de ¿qué? De su ¿qué? Consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es que imposible que Dios ¿qué? Para Dios es imposible que mienta. Así que si Dios dijo: yo prometo volver, créalo, Dios va a volver, porque Dios no miente. Le es que imposible. ¿Tú lo crees? Amén. Entonces tienes que prepararte. Amén. Por eso el texto sigue diciendo:
tengamos un ¿qué? Un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura, firme ancla, ¿de qué dice? Del alma, y que penetra hasta dentro de qué? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, en según el quien dice, el orden de qué? De Melquisedec. Y noten que el texto dice que como Dios no miente, le es imposible, tenemos delante de nosotros, ¿qué dice? La esperanza prometida. ¿De qué está hablando? De que Cristo vuelve otra vez. Por eso que el mundo puede estar seguro de que hay esperanza para su vida, de que lo que tiene, los problemas, las dificultades, todo va a terminar, porque Dios prometió terminarlo y darnos salvación, y Dios no miente. Wow, a mí me fascina esa parte de Dios. Le es imposible prometer y no cumplir. Y la Biblia grita que Cristo viene porque Dios lo prometió y no falla. Por eso el mismo libro de Hebreos, capítulo siguiente, capítulo 10, dice algo que a mí me llama la atención. Como Dios no miente y prometió volver, el autor del libro de los Hebreos dice en el versículo 35 del capítulo 10 lo siguiente: no perdáis vuestra confianza, que tiene una gran recompensa. Pues, ¿qué dice? Es necesario la paciencia. ¿Qué es necesario? La paciencia. No pierdan la esperanza, porque es necesario que la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué dice? ¿Cuál promesa? Si es el texto, porque aún un poco y el que ha de venir vendrá. Y no que, mas el justo vivirá por qué. Pero si reteniéndose, ok, o retrocediéndose, no agradara a mi alma, pero nosotros no que somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen que fe, ¿para qué? Para perseverar, ¿qué? ¿Perseveración de qué? Y note bien, el texto es interesante, porque en el contexto de la esperanza de que Cristo viene pronto, en el contexto de la promesa, nos manda a hacer algo. ¿A qué nos manda a hacer? Dice primero: A perseverar. no pierdas tu confianza. Amén. No pierdas tu confianza. Tú debes confiar en que Dios no miente y que cumple lo que prometió. Y si tú crees en eso, tú no debes perder la esperanza de que Cristo vendrá otra vez y va a darte salvación y vida eterna. Pero dice cómo se consigue, ¿sí o no? El texto dice, versículo 36, ¿qué dice? Pues es necesaria la paciencia. ¿Por qué paciencia? ¿Por qué paciencia? ¿Quién está en control de cumplir la promesa de que Jesús vuelve otra vez? Dios. Hay gente que dice, bueno, que Dios no va a volver porque están desesperados. Pero ¿qué es necesario tener? Paciencia. Y esa paciencia viene por creer, confiar en Dios de que Él algún día va a cumplir. El texto dice que es ¿cuándo? Pronto. Y para que no tengamos duda, el profeta dice, hey, ese que prometió volver vendrá muy poco, muy pronto vendrá. Y él quiere asegurarse que la gente lo crea y lo entienda. Lo que hay que tener que paciencia. O sea, firmeza. Que a pesar de las situaciones, a pesar de las enfermedades, a pesar de los problemas o dificultades o el mal que hay en el mundo, hay que tener paciencia porque Dios lo va a terminar. ¿Tú lo crees? Entonces hay que hacer lo que el texto dice. ¿Qué hay que hacer? Esperar con paciencia. Pero la paciencia aquí no es simplemente decir, ok, yo espero. Tiene que ver con firmeza. Yo tengo que estar firme en creer
que Dios va a cumplir y que va a volver. Saben, no todo el mundo tiene esa confianza en Dios, porque le falta conocer a Dios y creer que realmente Dios no es hombre. Tal vez los hombres te han fallado y te han mentido, pero Dios nunca lo va a hacer. Por eso el texto dice que Él vendrá y no tardará. Pero dice entonces, mas el justo. ¿Por qué? Por la fe en que le pregunto. Por la fe o la confianza en que Dios cumple lo que promete. Mi querido amigo, Cristo volverá. Aunque la gente no lo crea, aunque la gente no lo entienda, Dios va a cumplir su promesa. Si no la cumpliera, entonces Dios no es fiel y la muerte de Cristo fue en vano. El hecho más claro y contundente en la historia de que confirma que Dios volverá es que ya vino una vez. Y la Biblia enseña que no falló en el momento que Dios planificó que viniera, en el momento que Dios planificó que muriera, en el momento que Dios planificó su sufrimiento. Todo ocurrió exactamente. Y nadie puede negar que hubo un hombre que se llamó Jesucristo. Una vez me encontré con un muchacho en Georgia que era ateo. Creo que le conté la historia una vez a alguien en la iglesia. Era ateo. Y él decía que él no creía en Dios. La mamá me dice, pastor, yo quiero que usted vaya a hablar con mi hijo porque él dice que no cree en Dios. Digo, pero para hablar con los muchachos hay que hacerse amigo de ellos. Sí, vamos a mi casa, me invitó a comer y cobramos confianza con el muchacho. Y me puse a hablar con él. Me dijo, tu mamá, que a ti te encanta la historia. Sí. ¿Te gusta la historia? Me dice, sí, me fascina. Por si acaso tú has leído una historia de un hombre que se llamaba Jesús. Me dijo, sí, he leído mucho de él. Te pregunto, ¿tú has leído cómo se llama el papá? Y me miró. ¿Verdad? No. ¿Qué dice la historia de Jesús? Bueno, que la mamá se llama María, que lo crucificaron, que era un hombre muy bueno, que hacía milagros y cosas así. Eso, ¿tú estás seguro de eso? Sí. Yo creo que eso es así porque la historia lo confirma. Entonces dime, ¿qué dice el papá? Y se queda mirándome. No dice nada la historia. Exacto, porque el Padre es Dios. Y le dije, y si tú puedes confirmar con la historia que hubo uno que se llamó Jesús y que hacía lo que hacía y que su padre era Dios, entonces tú puedes creer en él. Te pregunto, ¿comprueba eso de que Cristo vuelve otra vez? Amén. Totalmente. Ahora note, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo va a vivir la persona cuando Cristo venga? El justo por su fe vivirá. ¿Qué significa eso? Que toda persona que cree que Jesús volverá tiene que prepararse aceptando a Jesucristo, quien le justifique o le perdone sus pecados para que pueda vivir y tener vida eterna. Hay mucha gente que piensa que la venida de Cristo es un asunto negativo, que va a haber destrucción, y es cierto, va a haber destrucción, pero el plan de Dios es venir a salvar a aquellos que estaban perdiéndose por el pecado, y que Cristo vino a limpiarlos para poder prepararlos, para llevárselo al cielo y darle vida eterna. Amén. El hecho de que Jesús vuelve es una buena noticia. La Biblia le llama la grandiosa esperanza, porque Jesús viene a terminar con todo lo que el diablo trajo, el pecado. De esta semana hablamos. Jesús viene a terminar el pecado, el dolor, el sufrimiento, la muerte. Vino a terminar todo lo que nos atormenta, todo lo que hace el diablo. Dios vino a destruirlo. Va a establecer su reino. Va a darle vida eterna a aquellos que creen en Él. Todo lo que Dios quiere hacer es positivo, porque aún de exterminar el pecado lo hace por amor a nosotros, porque Dios no quiere que tener que morir otra vez por el pecador, porque el pecado no se va a levantar cuando Cristo venga otra vez. ¿Te gustaría estar listo para cuando eso ocurra? ¿A quién le gustaría estar listo? Hay que creer en Jesucristo. Ahora, Jesús le hicieron la pregunta: ¿cuándo tú vienes? Mateo 24. Los estudiantes de la Biblia saben lo que el texto dice. Mateo 24. ¿Lo tienen? Dice el texto, el versículo 1 de Mateo 24, que Jesús salió del templo y cuando ya se iba, se acercaron sus discípulos
para mostrarles los edificios del templo. Y respondiendo él les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará ni que dice piedra sobre piedra, que no sea como. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué dice? ¿Qué señal habrá de qué? De tu venida y del fin de los siglos. Y cuando Jesús escuchó la pregunta, si usted lee el capítulo completo, no podemos hacerlo esta noche, lo vamos a leer otras noches, en otras partes, usted se va a dar cuenta que Jesús contestó la pregunta al revés. ¿Qué fue lo primero que preguntaron? Según el texto, ¿cuándo qué? Será de tu venida. Y después, ¿qué señales habrá? Y Jesús comenzó con ¿qué? Con las señales. Contestó la pregunta en el orden opuesto. ¿Por qué? Porque Jesús quería enseñarles que había una alarma que iba a determinar o enseñarles cuándo Él estaba cerca primero. Porque lo importante no era cuándo Él venía. Lo importante es que estuviéramos listos en Cristo Jesús para cuando Él venga. Así que dijo: yo voy a contestar la pregunta de las señales primero. Y note lo que le dijo: mirad que nadie que, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos, ¿qué dice? Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os que turbéis, porque es necesario que todo esto que... Les pregunto, ¿hay guerras hoy? Hay gente que está peleando ahora mismo. Dice, pero aún, ¿qué dice? Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá que peste, hambre. Le pregunto, ¿usted sabe cuánta gente muere de hambre diario? ¿Quién sabe? Se hizo un reporte en la ONU, 24,000 personas mueren diario por hambre. Actualmente. ¿Cuántas? 24,000 personas. Le pregunto, ¿Cristo viene pronto? Esta semana vamos a ver algunas señales y la vamos a usar como ilustración en todos los temas que vamos a predicar. Y algo interesante, si hay algo claro que Jesús dejó, fue que el hombre tiene algo con que reconocer que Él está cerca de venir. Y si usted lee con cuidado, y lo vamos a ver esta semana, todo lo que Jesús dijo que iba a ocurrir ya se sucedió. ¿Cómo dije? Ya sucedió y está sucediendo. ¿Qué falta? Que tú te entregues a Jesucristo. La Biblia dice que Dios no ha venido porque quiere que el pecador se arrepienta. Eso es todo lo que Dios está esperando. Dios está esperando por ti, que tú creas, que tú confíes en que Él no va a mentir y que va a venir a salvarte. Dios lo que está esperando es eso, pero no va a esperar mucho tiempo. Porque si Dios espera mucho tiempo, entonces sería infiel y no cumpliría su promesa de que va a volver a venir a salvar a los que se está perdiendo y a los que se prepararon con Él. Entonces te pregunto, ¿qué importancia tiene que tú le creas a Dios? Es un asunto de vida o muerte. Si tú no le crees a Dios, como quieras tienes problemas, porque Dios no va a fallar. ¿Verdad que no? Dios no va a fallar. Lo único que nos queda es que creer en ese Dios, entregar nuestra vida a Él y que Él nos pueda preparar por el poder y la gracia de Jesucristo para cuando Él venga, que viene muy pronto, podamos estar listos. ¿A cuánto le gustaría estar listos para Cristo? Me gustaría ver de pie a aquellos que quieren estar listos para cuando Cristo venga. Jesucristo viene pronto. Y la Biblia, la naturaleza lo comprueba, la sociedad lo comprueba. Cada día la gente está más peor, el mal aumenta, los desastres aumentan. Vamos a ver esta semana que Dios, una de las cosas que quiere hacer es recrear el mundo otra vez y darle descanso a la tierra y al pecador. Y cuando veamos lo que pasa en la naturaleza, cuánta gente está muriendo por desastres naturales, es increíble. Jesús dijo, esa es una señal de que yo vengo pronto. Mi querido amigo, no hay que ser científico ni mago para saber que Cristo viene muy pronto, porque lo que Él dijo se está cumpliendo al pie de la letra hace años atrás. ¿Qué esperamos? Si lo único que nos queda es que
para salvación entregarnos a Jesucristo. Amén. Habrá alguien que quisiera decirle a Jesús, yo quiero entregarme a ti esta noche. Yo quiero que levante su mano donde está. De los amigos que nos acompañan, quisiera decirle a Jesús, yo quiero creer en ti. Yo creo que tú no vas a fallar, que tú no mientes y que tú vas a venir a salvarme. ¿A cuánto le gustaría que Jesús haga eso con ellos? De nuestros amigos que nos acompañan, levante la mano, yo quiero orar por usted. Amén, gracias, Dios le bendiga. Créale a Dios, no me crea a mí, créale a Dios, porque Dios no miente. Jesús viene y Él no fallará.